Corea del Norte. ¿Cómo encerrar a todo un país? Si fueras ciudadano de Corea del Norte, las historias de terror no te darían miedo, porque tu realidad sería mucho más dura que cualquier historia que te podamos contar. Vista desde el espacio, la península coreana revela una imagen difícil de ignorar. Al sur, ciudades iluminadas. Al norte, oscuridad, casi total. No es una metáfora, es una diferencia real. Dos países, una misma historia, pero destinos completamente opuestos. ¿Cómo llegó Corea del Norte a convertirse en uno de los lugares más cerrados y controlados del mundo? ¿Cómo una familia logró concentrar tanto poder durante casi 80 años? Para entenderlo, hay que empezar mucho antes. Quédate con nosotros y conoce a Corea cuando dejó de ser libre. Donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza, ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la frontera secreta. En 1910, Corea dejó de existir como país independiente. Fue anexada por Japón, iniciando un periodo de ocupación que duraría 35 años, hasta 1945. Durante este tiempo, Japón impuso un control total sobre la península, una ocupación militar que intentó borrar la identidad coreana. El idioma coreano fue restringido en escuelas y en espacios públicos. A muchos coreanos se les obligó a adoptar nombres japoneses. Las tradiciones locales fueron reemplazadas por normas impuestas desde Japón. El objetivo era muy claro: que Corea dejara de ser Corea. Corea fue utilizada como fuente de recursos y mano de obra. Durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de coreanos fueron enviados a trabajar en minas y fábricas en condiciones inhumanas. Miles de mujeres coreanas fueron forzadas a esclavitud sexual. La ocupación no solo controló un territorio, explotó a toda una nación. En 1945, Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Corea es liberada, pero esa libertad no duraría mucho. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras toman una decisión que marcaría el destino de millones de personas. Corea es dividida en dos a lo largo del paralelo 38. En 1948 se crean dos estados. El norte queda bajo control de la Unión Soviética, la República Popular Democrática de Corea. El sur, bajo la influencia de Estados Unidos, la República de Corea. Dos gobiernos, dos sistemas, dos visiones opuestas del mundo. Pero esta división no fue solo política. Fue el inicio de un conflicto que definiría el futuro de toda una región. En junio de 1950, la tensión entre el norte y el sur estalló en guerra. Las fuerzas de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 e invaden el sur. El objetivo: unificar la península bajo un solo gobierno. Comienza la Guerra de las Coreas. Lo que parecía una guerra local se convierte rápidamente en un conflicto global. Estados Unidos interviene en apoyo a Corea del Sur. China y la Unión Soviética respaldan al norte. Y Corea se convierte
en uno de los primeros escenarios de la Guerra Fría. Durante 3 años, las ciudades coreanas fueron bombardeadas, la infraestructura completamente destruida. Millones de personas mueren o quedan desplazadas. Las ciudades al norte quedaron prácticamente arrasadas. Fue una devastación casi total. En julio de 1953 se firma un armisticio. La guerra se detiene, pero Corea sigue dividida. Y la frontera se mantiene prácticamente igual. Corea del Norte queda marcada por el miedo, la pérdida y la destrucción. Este trauma colectivo se convertiría en una herramienta clave para el poder. Cuando la Unión Soviética toma el control del norte de Corea tras la Segunda Guerra Mundial, elige como líder confiable a Kim Il-sung, un guerrillero comunista que había luchado contra la ocupación japonesa entre 1930 y 1940. Con respaldo militar, político y estratégico soviético, Kim Il-sung es absolutamente poderoso. A partir de este momento, Kim Il-sung comienza a construir un sistema diseñado para mantenerse en el poder y controlar totalmente a Corea del Norte. El primer paso es eliminar a cualquier oposición. Tras las purgas de 1956, sus rivales fueron arrestados, ejecutados o desaparecieron. El país queda bajo el control de un solo partido, el Partido del Trabajo de Corea. No existen elecciones libres ni competencia política. Kim Il-sung introdujo una ideología oficial, el Juche. En teoría, significa que el país debe depender únicamente de sí mismo. En la práctica, implica aislamiento del mundo exterior y control total del Estado. El Estado controla todo lo que la gente puede ver, oír, consumir y creer. Para mantener este control, el régimen clasifica a cada ciudadano desde su nacimiento. Este sistema, conocido como Songbun, divide a la población según su nivel de lealtad al Estado. Familias consideradas leales, neutrales u hostiles. A partir de esta clasificación, se determina su calidad de vida, el acceso a la educación, al trabajo y al lugar donde puedan vivir. Incluso la cantidad de comida que reciben. En Corea del Norte, tu vida no solo depende de tus decisiones, depende de tu origen. Para quienes son considerados una amenaza, el sistema tiene otra herramienta: los campos de prisioneros. Personas acusadas de traición o incluso familiares de sospechosos son enviados a estos lugares sin juicio. Allí enfrentan trabajo forzado, castigos físicos y hambre extrema. El castigo no siempre es individual, puede extenderse a varias generaciones. En estos campos, hombres y mujeres son forzados a unirse. Padres e hijos compiten por comida. Es una pelea por sobrevivir. Denuncian incluso a su familia para obtener un poco más de alimento. Muchos mueren de hambre y permanecen a la vista de muchos para incrementar su terror. Es un régimen cruel, salvaje y sin misericordia. Con el paso del tiempo, el sistema construido por Kim Il-sung no solo se mantiene, se hereda. A su muerte en 1994, el poder pasa a su hijo, Kim Jong-il, y en 2011 a su nieto, Kim Jong-un.
Lo que comenzó como un gobierno político se convierte en una dinastía, una estructura donde el liderazgo no se elige, se transmite de generación en generación. Pero este sistema no solo se sostiene con poder, se sostiene con total control. En Corea del Norte, el Estado controla la educación, los medios de comunicación y el acceso a información. Desde niños, las personas son educadas para ver al líder como una figura incuestionable. Las noticias, los programas y hasta la cultura refuerzan una misma idea. El líder es protector, guía y autoridad absoluta, casi una deidad. En eventos públicos, miles de personas aplauden, gritan y lloran, pero en un sistema donde todo está vigilado, incluso las emociones pueden ser una forma de obediencia, porque no reaccionar también puede tener consecuencias. Este nivel de control no solo mantiene el orden dentro del país, también lo aísla del mundo. Mientras gran parte del planeta avanza, Corea del Norte sigue siendo uno de los estados más cerrados que existen. Y en medio de ese aislamiento, el régimen ha desarrollado un programa nuclear que ha generado tensiones constantes con la comunidad internacional. Lo que ocurre dentro de sus fronteras ya no es solo un problema interno, es una preocupación global. Porque este no es solo un país gobernado por una familia, es un sistema construido durante décadas para que nadie pueda cuestionarlo y del que casi nadie puede escapar. En Corea del Norte, el encierro no se ve, se vive todos los días. Es un lugar donde el miedo se hereda, donde la lealtad se impone y donde cuestionar puede costarte a ti, a toda tu familia y a las 3 generaciones siguientes. Un país donde millones viven atrapados, sin saber que existe otra realidad, pero cuando la descubren, lo arriesgan todo. En el próximo capítulo te contaré historias reales de quienes se atrevieron a huir y sobrevivieron para contarlo. Gracias por cruzar la frontera secreta. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nuevas historias cada semana. Hasta la próxima, donde lo inexplicable espera ser contado.